Pues qué tal amigos, de nueva cuenta estamos ahora en el conversatorio, en estos días pues muy difíciles para el país, para el mundo. La pandemia nos ha puesto en una situación muy difícil a la mayoría de los países del orbe, y pues estos rebrotes están pareciendo tener consecuencias peores. Y bueno, ahora ya no hay en el ámbito cercano de cada uno de nosotros un familiar, un amigo, un conocido que desafortunadamente se haya contagiado o inclusive haya perdido la vida, lo cual es pues son tiempos aciagos, difíciles. Recuerdo la novela de la peste, 1946 de Camus, de Albert Camus, y vale la pena releerla porque refleja lo que vive un pueblo en cuarentena, todo este drama de las muertes hasta que se acaba, un buen día se acaba. Pero bueno, vamos a entrar al tema que nos ocupa. Vimos el domingo pasado en el Capitolio algo impensable en la democracia norteamericana. Dicen que el antecedente más remoto, ahorita nos va a refrescar la memoria seguramente Juan José, es algo que pasó con Abraham Lincoln, pero dicen que no llegaron al Capitolio, que se quedaron 10 kilómetros por ahí cerca. Pero bueno, le doy la bienvenida, aprovecho a mi querido amigo Pepe Molina Farro y al maestro Juan José Rodríguez Prats, ambos pues maestros y ambos siempre bienvenidos en este espacio. Vamos a comenzar contigo, Juan José. Bueno, mira, yo creo que podemos hacer muchos enfoques de lo que aconteció, pero poniéndole un ingrediente de optimismo, yo veo cosas muy positivas. O sea, Estados Unidos sin duda ha sido uno de los países más estudiados, más vilipendiados, más ubicados como la cuna del imperio, como el imperialismo, como el producto del capitalismo, pero sin duda Alexis de Tocqueville, cuando viajó para conocer su sistema de readaptación penitenciaria, se encontró con algo extraordinario y escribió La democracia en América. Y aquí lo que vemos es el régimen presidencial con un parlamento, con un poder legislativo vibrante. Esta heroína para mí, que es Nancy Pelosi, cumplir la ley, de enfrentar. Y lo que yo percibo, y esto lo celebraría yo enormemente, diría yo que casi me podría yo a bailar, es el principio del fin de los líderes populistas. O sea, lo que le ha acontecido a Donald Trump, sin duda alguna, está sacudiendo a Víctor Orbán en Hungría, a Tayyip Erdogan en Turquía, a Jair Bolsonaro en Brasil, y podemos seguir con la lista. O sea, que la ciudadanía se dé cuenta de que cuando el hombre empieza a abusar del poder, puede terminar en un desbordamiento brutal y atreverse a las decisiones más absurdas y más violatorias del orden jurídico. También me lleva a la conclusión de que la democracia no es un sistema perfecto, no. Es un sistema que tiene la capacidad de corregir en la estabilidad. Porque al margen de que fracasó el intento de dar un golpe al poder legislativo, ahora viene lo que será el juicio político, que es algo muy interesante porque no va a permitir que el Senado decida al final si es culpable o inocente Donald Trump, sino que se va a prolongar hasta el próximo periodo gubernamental, pero puede tener como consecuencia la inhabilitación para poder contender a otros cargos, que sería muy útil para terminar con esa amenaza. Y desde luego, las responsabilidades que se pueden desprender para muchos funcionarios que violaron la ley. Esa es una de las cosas primeras que hay que entender de ese país, que sí, en cierta forma, es excepcional. Decía yo de ayer un artículo de Jesús Silva Gerso sobre este tema. Jorge Castañeda también dice que no hay tal exclusivismo, que no hay tal cuestión excepcional. Yo diría que sí. Y nuevamente ahí está el pensamiento de Hanan, que creo que ya lo mencioné en algunos de nuestros conversatorios, porque dice, bueno, ¿qué es lo que une esta nación? Si los grupos aborígenes son prácticamente exterminados, si vino gente de todo el mundo, si no hay una cultura que los unifique, si los idiomas se hablan todos los idiomas,
¿Qué es lo que los une? Y dice Hannah Arendt que al momento en que alguien adopta o se convierte en ciudadano, jura cumplir la Constitución. Esas 8.300 palabras de ese texto, esos 7 artículos con sus 27 enmiendas, que es yo creo que uno de los documentos jurídicos más importantes en la historia de la humanidad, en la historia del derecho, pero no tan solo por su sabiduría, sino por la forma tan rigurosa en que se cumple y se observa. Esa sería mi primera reflexión de entrada. Bueno, aquí me parece muy importante el comentario que haces de que debe haber una sanción ejemplar, porque ya vimos, por ejemplo, en la intentona de Hugo Chávez de dar un golpe militar y luego por debilidad lo dejan libre y él vuelve a salir hasta que logra su cometido. No sé si haya otros ejemplos a la mano, pero ese es uno muy claro. Pues te recordaré yo el de Vicente Fox, cuando hubo la violación, el amparo de parte del jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador. Había pensado en eso, pero eso en lugar de perjudicarlo, lo victimizó, ¿no? Y le dio más fortaleza. Dicen que lo que no mata, fortalece. Y por otro lado, ojalá tuvieras razón, mi querido Juan José, porque bueno, ya vimos cómo empezó la primavera de Praga, cómo cundió el ejemplo en París y cómo te vino a rebotar en México en el 68, este movimiento juvenil, estudiantil, de rebelión, ¿no? A ver si como yo lo veo, como lo ves tú, el principio del fin de la era populista, que fue como un tumor que le salió a la democracia y al liberalismo en la mejor acepción de su palabra, no solo el libre mercado, sino el pensamiento liberal, el que cree en los contrapesos, en la condición humana y que sabe que hay que frenarla y hay que limitarla para que no cometa excesos. Pues bueno, yo creo que no le quedaba más remedio. Mira, la cultura política que se ha acuñado en esta nación con más de 200 años de vida independiente es algo sumamente importante, el cumplimiento de la ley, pero también en lo individual. O sea, cuando Mike Pence recibe la petición de Donald Trump de que vaya más allá de sus atribuciones y rechace el triunfo de Joe Biden y se lo conceda a Donald Trump, él dice, no puedo hacerlo, como tampoco el funcionario republicano de Georgia. O sea, esa posibilidad de que la complicidad se rompa porque alguien dijo no, eso de lo que habla un gran escritor Todorov, algo así, que murió hace 2 o 3 años, hablaba de los insumisos, o sea, de los que son capaces de decir no. Eso es una lección para nosotros. Pero además, Juan José, un jefe que te ordena cometer un acto ilícito, pues no estás obligado a acatarlo, ¿no? Por eso, pero desafortunadamente en nuestro sistema, en nuestro país, eso sí acontece. Sí, cotidianamente. José Antonio, ya está. Ahí ves la fuerza moral, ahí ves el ciudadano y el funcionario, en primer lugar pone los principios que tiene que respetar y que jura respetar en el momento que asume cargo. Claro. Madeleine Albright acaba de escribir, acabo de leer un libro de ella que se llama Fascismo, y dice que hay 2 tipos de personalidades que se generan con el fascismo: el que da órdenes en forma arbitraria, el que concentra el poder, pero una serie de gentes que lo obedecen ciegamente, esa obediencia ciega, que precisamente es lo que en Estados Unidos no vimos, no hubo esa obediencia ciega. Eso es muy importante en cualquier Estado de Derecho. Y ahora con el tema de la pandemia, que por decir una de varias cosas, ¿no estará incurriéndose en lo mismo ahora en el gobierno federal y ahora con...? Pero pues digo, ahí ves esta obsesión del señor presidente de proteger a una gente que está demostrando fehacientemente su ineptitud, que es Hugo López-Gatell. Pero además, yo diría con un ingrediente, que la responsabilidad en un futuro puede ser una responsabilidad criminal. Claro, puedes incurrir. Sí, claro. Puedes incurrir. Mira, hay un libro extraordinario, El juicio de Eichmann, también de Hannah Arendt, volviendo a esta gran filósofa del siglo XX,
en donde ella percibe que aquel lo único que dice es yo obedecí órdenes, yo obedecí órdenes. Se llama La banalidad del mal, el libro. O sea, eso dijeron los generales nazis en los juicios de Nuremberg, ¿no? Esa es, salvo Albert Speer, el arquitecto, que sí se confiesa culpable y es uno de los que absuelven. Aplica una sanción que cumple en la cárcel y recupera su libertad. Pero, pero sí, o sea, como que si eso te liberara de culpa. Mira, no es gratuito que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga ya el récord, y yo creo que es el récord en toda la historia, de funcionarios que le renuncian al presidente. Esa es una cosa muy interesante. O sea, de gente que definitivamente no ha estado de acuerdo en la forma en que se está conduciendo el país. Desde Carlos Ursúa, Germán Martínez, Jiménez Espriu, Donatiu Guillén en el Instituto de Migración, Guillermo García Alcocer de la Comisión Reguladora de Energía. Hay mujeres, hay varias mujeres, una subsecretaria de Salud, otra que también estaba en CONAPEP, en la defensa de, o mejor dicho, para combatir la discriminación, este organismo creado que también renuncia. También renunciaron, no sé si renunciaron integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, tienes toda la razón. Consejeros, sí. Consejeros que también renunciaron. Eso que está revelando. Hay gente que dice, yo no puedo continuar con un gobierno en que estoy percibiendo que las cosas se están manejando mal. Bueno, nada más quiero agregar a la larga lista que dio Juan José de gobiernos autoritarios a Salvini en Italia. También está fascista, está Duda en la India, aparte de Bolsonaro, de Orbán, que ya se mencionó, de Maduro, etcétera. Sí. Netanyahu Yo creo, en Israel. Netanyahu en Israel, por supuesto Erdogan en Turquía, que ya también se mencionó. En fin, esto está creciendo. Viene a mi mente un concepto que escribió un escritor que le llamó democratura, que son regímenes dictatoriales, autoritarios, validados por el voto universal. Ellos gobiernan como buenos populistas con las emociones para las emociones de la gente. Pero yo quería comentar algo, Juan José, Juan Carlos, relacionado, porque creo que es muy importante con la composición demográfica actual en los Estados Unidos. La edad mediana de la población estadounidense es de 38 años y tiene la generación millennial, es la más variada y numerosa de la historia de los Estados Unidos, ahorita, en este momento. Y ellos culpan en gran medida de los males de Estados Unidos, de los fiascos que ha tenido los Estados Unidos, la guerra de Irak, por ejemplo, la crisis subprime hipotecaria del 2008, el tratamiento que se le dio al asunto del huracán Katrina, a la gerontocracia que está actualmente gobernando los Estados Unidos. No olvidemos la edad que tiene Nancy Pelosi, y luego en la Cámara de Representantes, igual. Creo yo, Juan José, hablabas hace un rato de lo que mencionaba Castañeda, el excepcionalismo, le llama estadounidense. Ese término, no sé, con toda seguridad leíste el libro, pero hay historiadores que lo ubican desde el cromosoma fundacional de la República de los Estados Unidos. Otros dicen que esto se dio cuando la época staliniana de un miembro del Partido Comunista, hablo del excepcionalismo, del Partido Comunista de Estados Unidos, que decía que la tesis marxista de la lucha de clases no llegaría a los Estados Unidos porque no existía una gran diferencia entre clases tan tajante. No había una gran distancia entre quienes todo lo poseían y los que nada poseían.
Claro, esto no le gustó a Stalin y condenó el término de excepcionalismo, ¿no?, por parte de los Estados Unidos. Entonces, abundo con lo de excepcionalismo en la medida que dice Castañeda que es una ilusión, que es un mito el excepcionalismo estadounidense. Yo coincido con Juan José en la medida en que ha sido un país con todos los vicios de imposición de dictaduras en muchas partes del mundo, particularmente en Latinoamérica, respetuoso del orden, de los valores democráticos, tradicionalmente hablo, por supuesto, el Estado de Derecho, que ha sido proverbial, pero además hay un componente religioso en gran parte de la población que se consideran el pueblo elegido. Entonces, este excepcionalismo yo sí lo advierto como tal. Creo yo que entre los mexicanos o entre grandes franjas de la población mexicana existe lo que yo denomino la convulsa identidad entre lo que odias y amas al mismo tiempo. Te atrae y lo rechazas, ¿no? Entonces, es bien importante considerar esto. Voy a pecar de reduccionista en este comentario y les ofrezco una disculpa. Estados Unidos tiene, digamos, un vagón conservador que mira hacia atrás, que mira hacia el pasado, y tienes otro que mira hacia adelante. Entonces, tienes al de las dos costas, que es el liberal, que es el, no sé cómo llamarle, cosmopolita, multirracial, y tienes por el otro lado el rural, el del centro, que es conservador, blanco y cristiano. Entonces, a partir de aquí, podemos sacar algunas conclusiones. La democracia no llegó para quedarse. La democracia admite involuciones, retrocesos, hay que estarla alimentando. Y lo que hemos considerado como una democracia la más fuerte, la más longeva, la más sólida en el mundo, sufrió los embates trumpianos de un tipo, yo digo ideológicamente y psicológicamente también, que afectado. Entonces, tenemos que poner nuestras barbas a remojar, como dijo Juan Carlos en alguna ocasión, respecto de lo que haya ocurrido y lo que puede ocurrir en nuestro país. Hasta ahí mi primer comentario. Bueno, vamos a cerrar el comentario, pero sí nos obliga esto a reflexionar un poco, porque los nacionalismos contra la globalización están surgiendo en toda Europa. Y la izquierda, como lo estamos viendo en España, cuando entra en crisis el mercado, porque asumimos que el mercado debe proporcionar la igualdad y el mercado no es un modelo que procura igualdad, procura crecimiento económico de las clases medias, digamos, a través de la igualdad de oportunidades, pero nunca ha sido una panacea lo que ofrece, como ofrece el socialismo. Entonces, vuelven a tomar vigor con el ingrediente nacionalista estas promesas igualitarias, con el agregado del resentimiento. Todas las revoluciones, la independencia de México, el asesinato del zar en Rusia, todas las revoluciones, todos los acontecimientos, casi todos tienen, bueno, la monarquía en Francia, de la que surge la Revolución Francesa y las grandes ideas, tienen que ver con este ingrediente digo yo, de resentimiento popular que siempre existe, ¿no? ¿Qué va a pasar, Juan José, con esta masa violenta, aforme, que se siente identificada con Donald Trump? Los republicanos, ya un 30%, digamos, ya no está de acuerdo con Trump. Hay que inhabilitarlo, dejarlo fuera de la jugada y que surja otro liderazgo más moderado. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿cómo se enriqueció Estados Unidos de recibir a tanta gente, de abrir sus puertas en toda Latinoamérica? Nos quedamos y todo, pero lo primero que la gente corre pues es a incorporarse al imperio, ¿verdad? Donde hay la oportunidad del trabajo, donde hay la oportunidad
de realizar el sueño americano, y estamos viendo cómo el sueño americano sí se realiza. Ahorita estamos en la integración del equipo de gobierno de Joe Biden y estamos viendo ahí gente que es el producto del esfuerzo, de la superación, hijos de migrantes. Ahí está el caso de Kamala Harris, ahí está el caso de el que va a ser de salud, que se me va ahorita el nombre, que es hijo de mexicanos. Entonces, estamos viendo grandes ejemplos. Y hay muchísimos escritores que escriben muy mal, que critican muy duro a Estados Unidos. En relación a qué va a suceder, o sea, lo que tú me dices, Juan Carlos, Joe Biden para mí encaja en el tipo de líder que resuelve este tipo de problemas. Yo diría que es un reto similar, por ejemplo, al de Konrad Adenauer después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, o Aspieri en Italia, que sin grandes aspavientos y grandes estridencias ponen las cosas en su lugar. Yo pienso que aquí, en primer lugar, va a haber la aplicación rigurosa de la ley. O sea, Estados Unidos tiene que fortalecer que es un Estado de Derecho. Está fijo en la conciencia, en la moral cuáquera, en la moral de los evangelistas, de los protestantes, que la ley se cumple. Hierro mata hierro. Y vamos a ver cómo se va a someter muchísimos que se vieron involucrados en esto. Y me parece que eso va a ser un magnífico ejemplo para que no prevalezca la impunidad. O sea, eso hacia la ciudadanía cunde. O sea, ahí están ya detenidos todos los que entraron tatuados y con amenazas al Capitolio, ya están detenidos. Y yo creo que va a haber un buen ejercicio de reconciliación. Yo sí creo que Joe Biden tiene esta cualidad. No es un hombre que acumule rencores, no es un hombre que esté convocando a seguir profundizando en la discordia. Me parece que tiene muy en cuenta eso que algunos políticos rechazan, la empatía, la reciprocidad, las virtudes cotidianas, que al final de cuentas van sanando heridas. Yo sí creo que Estados Unidos va a superar esta crisis y confío, porque hoy, por ejemplo, estamos viendo noticias de que una de las cosas que nos puede sacar a nosotros de la crisis, pues es las medidas económicas que Joe Biden instrumente, que ahora no tendrá resistencia en el Senado, y que empiecen a jalar a la economía mexicana, por lo menos en lo que se refiere al sector de exportación, al sector que está buscando el mercado norteamericano, y también la cantidad de remesas que nos van a venir de allá. Qué triste que estemos esperando más soluciones de fuera que las soluciones que pudieran instrumentarse internamente en el país. Sí, no la va a tener fácil Biden, indiscutiblemente, y creo que ahí coincidimos todos. Por un lado, hay quienes lo acusan de ser una marioneta del socialismo. Por otro lado, hay quienes lo acusan de ser un neoliberal a ultranza. En fin, por ese lado. Es muy alentador que en una charla que tuvo con Sanders, si no estoy mal, le dijo que quería ser el presidente más progresista desde Franklin Delano Roosevelt. Entonces, su apuesta es por un cambio sistémico en los Estados Unidos. La recuperación de los valores democráticos, del Estado de Derecho, porque el edificio democrático electoral de los Estados Unidos crujió con Donald Trump. Hay que reconocerlo. Algo que Barack Obama en su momento no entendió. Me estoy refiriendo a la importancia que tienen los sindicatos para la base demócrata, del Partido Demócrata. En tanto más sindicalizados haya en Estados Unidos, se fortalece el Partido Demócrata. Esto Hillary Clinton sí lo entendió, aunque perdió la elección, pero le dio mucha importancia, ¿no? Blancos sindicalizados votaron por Hillary Clinton, y esto me parece importante, y me parece importante además porque los sindicatos van a tener un gran peso con Biden. Y esto va a significar también medidas proteccionistas para productos agropecuarios mexicanos de exportación.
Entonces, a la luz del protocolo modificatorio del Tratado de Libre Comercio, Biden dijo que tiene 4 prioridades actualmente, que son la economía, la crisis sanitaria, la cuestión racial y el medio ambiente. Y eso del medio ambiente, pues ahí va a haber jaloneos, yo creo, muy fuertes con nuestro país, porque sabemos muy bien que Andrés Manuel, pues es totalmente hostil a las energías renovables. Coincido también con Juan José, que es un hombre que no abriga rencores, resentimientos. Biden es un tipo decente, es un político que va a velar sin duda por los intereses de los Estados Unidos, pero donde no habrá confrontaciones ásperas y que sabrá escucharnos sin negarnos, sin insultarnos. Todo por la vía, siento yo, de la legalidad y por la vía democrática. El uso del correo, ¿ya no te parece una herramienta? No, eso al contrario. No, eso yo creo que funcionó. No, inclusive con el coronavirus yo te garantizo que hubiera habido un abstencionismo tremendo. No, hay parte de algo que la democracia es uno de sus principios básicos, la confianza en el ciudadano. Ah, bueno, eso sí es fundamental en Estados Unidos. Es fundamental. Y el esquema funcionó. Trump intentó desprestigiarlo, intentó atacarlo. Confirmaron los votos que se depositaron vía el correo, lo confirmaron, lo ratificaron. No, eso para mí es correcto. Yo creo que Biden tiene el reto, y aquí el Partido Republicano es muy probable que se resista, porque el Partido Republicano ha sido el beneficiado de ese esquema obsoleto. Debía colegio electoral salir electo. Tanto W. Bush como Donald Trump, pues son de republicanos. Y llegaron porque tenían el número de delegados, aunque habían perdido la elección popular. Yo creo que ahí es muy fácil la reforma, es decir, lo prioritario es el voto universal decide. Yo escuché. Y ese es un punto. Y otro punto también es la Suprema Corte, porque la Suprema Corte pudiera implementarse de 9 a 11 integrantes sin modificar el texto constitucional. Parece ser que no habla de número y pudiera tener atribuciones el presidente para equilibrar, porque ahorita son 6 de tendencia conservadora y 3 de tendencia liberal, aunque ahí también por las decisiones que tomaron estamos viendo lo que es el auténtico Estado de Derecho. Porque cuando Donald Trump apeló al Supremo Tribunal, le dijeron no, con todo y que 6 habían sido designados, dijeron no procede el revisar ni siquiera asomarnos de lo que ya resolvieron las autoridades electorales locales. Ahí está el respeto a la ley. Por eso, a mí cuando dicen que nos puede unir en el 21, el respeto a la ley, tan elemental es nuestra crisis que tenemos que empezar por exigir el respeto a la ley. Por eso yo estoy de acuerdo, Juan Carlos, en que tú hace un rato mencionabas una frase de Nietzsche: las crisis que no matan fortalecen, Juan Carlos. El sistema democrático norteamericano salió muy fortalecido con esto. Se demostró la fortaleza de las instituciones, y no por tratarse, como algunos columnistas dicen, de un pueblo culto, no, de una clase política que ha estado a la altura de esta enorme crisis, una crisis de esta magnitud. Ahora, no quiero concluir esta charla sin antes una brevísima reflexión en que uno de los grandes retos de Biden es que los norteamericanos, primero, recobren la fe en sí mismos y recobren la confianza en que el gobierno puede hacer bien las cosas en beneficio de los norteamericanos. Yo recuerdo muy bien aquella frase de José López Portillo cuando decía que los mexicanos no debemos vernos en el espejo negro de Tezcatlipoca. Recordemos que Tezcatlipoca era una deidad indígena que con malas artes emborrachó a Quetzalcóatl e hizo o hacía que quien se miraba en él, en ese espejo, sintiera odio y espanto, horror de sí mismo, que en realidad era un espejo ahumado de Tezcatlipoca. Era una clara referencia
de que deberíamos de recobrar la confianza y la fe en nosotros mismos, en que así como teníamos un origen de grandeza, también nos esperaba un futuro de grandeza. Entonces, que Biden va a tener esa, entre otras tantísimas tareas como las que hemos mencionado, esa que es básica y fundamental. Esas reformas que él pretende emprender deben de convertirse en ánimo social para que puedan cuajar y tener buen éxito.